nuevamente. Libro de los Hechos, capítulo 2, algo muy interesante. Quizá usted ha leído bastante de esto, pero vamos a hablar un tema en la cual puede llevarnos a ciertas dimensiones, y queremos hablar evidencia de avivamiento. Es el tema que vamos a hablar en esta hermosa mañana, evidencia de avivamiento. Y yo quiero que usted se identifique de acuerdo a lo que hemos desarrollado, a ver cuáles de estas manifestaciones de Dios hay en usted. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están vivos? Amén. ¿Cuántos están vivos? Amén. Aleluya. Y vamos a hacer la palabra pública. Si puede ponerse sobre sus pies, si no tiene ningún impedimento. Hechos capítulo 2. Y dice las siguientes palabras en el nombre de Jesús. Amén. Las hacemos públicas. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de las naciones debajo del cielo, o de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. En otras palabras, preguntando qué era esto que estaba pasando, porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? Uno como pues le hemos oído nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua que hemos nacido. Dice, pero Pasto, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia, Pafilia, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí presentes o residentes juntos judíos como prosélitos, creyentes y árabes, y le oímos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de romo, motos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que son benditas de antemano. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar su asiento. Gracias. Tiene toda la libertad de adorar, aplaudir, y deje que su espíritu se goce. Suelte las inquietudes, pensamientos y cosas extrañas que puedan llegar a su cabeza, y únase a esta palabra que Dios quiere hablarlo en el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Eterno. Tenemos así como un punto centrado en lo que caracteriza los significados de este tema. Hemos creado algunos, en lo cual este es uno de ellos. La renovación espiritual, el avivamiento puede ser evidencia
a través de una renovación del favor espiritual y del compromiso con la fe en Dios. Puede ser transformación de la vida. Este es un segundo significado. Transformación de la vida puede ser ver en un cambio significativo en actitudes, comportamientos, prioridades de las personas que experimentan alguna manifestación de evidencia de que está vivo. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que presentarse vivo. ¿Alguien me sigue? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivo. Dios es un Dios de vivo, por lo cual tiene que haber una evidencia, ¿sí?, de que algo está pasando, algo está sucediendo. Puede ser que también haya una intervención de Dios tanto en la oración o en la adoración. Durante un avivamiento, la oración y la adoración se incrementa. Suele volverse más evidente la manifestación de Dios o la entrada de Dios al escenario o al lugar donde tú estás clamando, buscando presencia. También la evidencia de avivamiento demuestra una unidad en amor, ¿sabe?, y compromiso con el prójimo. Entrar en una empatía de sentir lo mismo que el otro siente, de vivir verdaderamente en armonía, tanto con los hermanos cercanos a ti y a los que son tus favoritos, como también aquellos en los cuales son lejanos, familiares que todavía se han apartado de usted. ¿Usted está aquí y me sigue? Podemos así evidenciar algo, unos puntos claves de lo que es una evidencia. Por eso los discípulos, antes que se manifestara el Espíritu de Dios, había una evidencia de que estaban unidos. Porque dice que estaban unidos, o sea, estaban orando unánimes, lo tenían todos en común. Antes de ver una manifestación de poder, diga, tenemos que estar de acuerdo. O sea, tiene que haber un acto de acuerdo. Y por eso en esta mañana no hemos puesto de acuerdo. Usted se puso de acuerdo con alguien. Usted está de acuerdo con Dios para recibir algo. ¿Alguien me sigue? O sea, yo vine a recibir algo. Dile a tu vecino, llegó tu alarma. Porque no te siento todavía. Los discípulos estaban reunidos 120, pero no fueron los 120 simplemente que se reunieron. Había muchas personas conmovidas por los milagros que Jesús le hizo. El libro de Juan habla en su inicio, cuando en su introducción dice que aquí no se escribieron todas las cosas que hizo Jesús, porque faltarían libros, papeles para documentar todos los hechos que hizo Jesús. O sea, que todas las personas que Jesús le hizo un milagro se juntaban con los discípulos. Entonces los discípulos dijeron, nosotros somos 12. Ahora mismo vamos a reunirnos para que estos 12, ¿sí? Recuérdese que lo que pasó con Judas. Entonces necesitamos, ¿sabe?, armar el núcleo que el Señor, ¿sabe?, formó. Vamos a orar para ver a quién Dios decide unirlo a nosotros como columna eficiente de lo que le va a hacer y suceder como iglesia. Y dice que oraron y pusieron la mano y entró Matías en el asunto. Matías no estaba siendo contado por los hombres, pero fue contado por Dios. Y dice las escrituras que entonces formó el núcleo. ¿Para qué? Comenzara, ¿sabe?, entre los 12 a agarrar 9 y cada uno entonces representar los 120. ¿Hay alguien que me sigue? Cada uno de los 12 discípulos, los 12 apóstoles, agarraron 9 y comenzaron ellos a trabajar en su carácter, en su formación de unidad, y comenzaron ellos también a impartir en los 9. O sea, los 9 de cada uno de los 12 discípulos agarraron 9 personas. Es más fácil trabajarlo así, ¿sabe?
de tú encargarte de 9 personas que de 120 personas. Y cada uno entonces tenía el compromiso de trabajar, equipar a estos 9. Entonces, hasta cuando llegaron al punto de estar unánimes, compartían el amor, compartían los que tenían el pan. Cuando ya estaba concreta la unidad, entonces el Espíritu Santo dice: ahora voy a ir. ¿Sabe? Los avivamientos no surgen simplemente por la falta de unidad. Algo que tenía estos 12 discípulos era que estaban ellos unidos. Entonces buscaron estos 12, buscaron entonces los demás que faltaban, que eran 108 personas. Esas 108 personas la mantenían unánime. Usted no sabe que entre gente siempre se arma conflicto. Entre personas siempre se arma conflicto. Usted sabe los conflictos que Jesús tenía con los 12 que él tenía. ¿Alguien me sigue? Ahora ellos van a comenzar a experimentar lo que el mismo maestro experimentaba con ellos. Por eso es que según tu comportamiento de honra, entonces cuando llegue tu oportunidad ministerial, así será tu honra también. Porque como tú mides ahora, así mismo será medido. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, tú vas a ser medido según el comportamiento y las actitudes que tú tengas ahora. Por eso tú tienes que ser lo más sumiso posible, porque tú no sabes hacia dónde Dios te va a llevar. Algo que yo hacía cuando simplemente me congregaba era que todo lo que me decía el pastor yo lo hacía. Si tenía que cancelar una agenda entera ministerial para yo sentarme en una silla y escuchar sermones tras sermones del pastor, ¿sabes? Yo lo hacía. Porque yo entendía, ¿saben? Que en algún momento determinado Dios me iba a levantar. Y según yo me sometiera, ¿saben? Las personas que Dios pusiera en mi mano venían en la misma línea en la cual pues iban a entrar en un sometimiento. ¿Alguien me está siguiendo? Pero si yo comenzaba a trabajar, ¿sabes? De maneras diferentes, comenzaba a ser rebelde, o comenzaba a tener actitudes contrarias, o hablar en mal del pastor, ¿sabe? O hablar en formas negativas de la congregación. Algo entonces iba a pasar conmigo en este tiempo. Aunque eso pasa siempre. Pero la gente cercana a ti deben de ser leal. Y eso era lo que Jesús estaba trabajando en sus discípulos. La lealtad para formar entonces lo próximo que venía. Si no hay una plataforma, o sea, si no hay unos cimientos sólidos, no puede haber avivamiento. Porque cuando llegan las personas o lleguen las multitudes, no se va a haber un caos. No va a haber organización, no va a haber nada. Por eso es que Dios te pone a trabajar con un pequeño grupo. Porque cuando venga, ¿alguien me sigue? La gente piensa que avivamientos son masas andantes. Eso es parte de. Pero el avivamiento, la evidencia que debe de tener, ¿sabe? Es una manera individualista, sin tú sentir ningún tipo de estímulo por otras vías, sino que tú mismo te acercas. O sea, tú no puedes recibir simplemente motivación. Ahora debes de recibir instrucción. La instrucción es muy diferente a la... Porque cuando nadie te esté motivando, o sea, se acabó lo que está haciendo. Pero cuando hay instrucción, ¿sabe? Significa que tus cimientos son sólidos. Y los cimientos, ser sólidos, van a soportar los procesos, van a soportar las dificultades, van a soportar los problemas, van a soportar lo que venga, porque hay cimientos sólidos. O sea, los avivamientos no surgen. ¿Por qué usted cree que Dios no le da avivamiento a todo el mundo? Porque Dios primero debe de contarle que tus cimientos estén sólidos. Hasta que los discípulos no estaban con sus cimientos sólidos, convencidos de lo que realmente es y lo que va a pasar. Entonces ahí vino el Espíritu Santo. Si sus convencimientos imantados están valientes, es que lo de Dios cuesta.
Dios no le da unción y poder a todo el mundo. Dios sabe muy bien, antes de Dios depositar algo en ti, Dios tiene que saber si tú eres maduro, si hay algo de madurez en ti. Porque, ¿sabe? No es de ti que van a hablar de Él. Moisés era un hombre maduro cuando Dios se puso a hablar con Moisés. Y le dijo: Moisés, quítate, voy a sacar de ti una nueva descendencia. Voy a acabar con todos. Y a través de ti voy a levantar un pueblo distinto. Y Moisés le demostró madurez a Dios y le dijo: Señor, ¿qué van a decir de ti la gente? ¿Van a decir que tú sacaste un pueblo para venirlo a matar aquí en el desierto? O sea, no sé si me está entendiendo. En otras palabras, Moisés está hablando maduro. Le está demostrando a Dios que lo que Dios puso en él podía tener un diálogo con Dios. Entonces, él no se estaba quejando. Moisés no estaba demostrando inmadurez. Estaba mostrando una conversación sólida. Una conversación que verdaderamente era claro lo que estaba diciendo. La reputación del Dios, ¿sabe? De que Moisés verdaderamente conoció, que el que con nosotros conocemos iba a quedar mal. ¿Qué iban a decir la gente? Que ese es un Dios asesino, que mató a su pueblo. Y eso era no era lo que esté Cristo ahora, sino eso era lo que se iba a hablar. Moisés supo hablarle. O sea, tus cimientos, ¿sabes? Para un avivamiento deben de ser cimientos sólidos, porque los avivamientos también traen burlas. Y dice, los que no entendían, cuando aparezcan 5, 6 o 20 o 50 gente hablando lengua aquí. ¿Alguien me sigue? Hablando, haciendo milagros, y que parezca esto como que usted no sabe la locura que a veces pasa. Por eso el apóstol Pablo comenzó a estructurar a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintio. Comenzó a estructurarles. Tenían dimensiones, tenían dones, tenían revelaciones, pero necesitaban ¿qué? Una organización. Y por eso es que todos los avivamientos, cuando llegan, debe de haber una plataforma de organización. Porque Dios no trabaja a lo loco. Eso es nada más el ser humano que trabaja así. El ser humano trabaja a lo loco. Yo quiero que usted pueda ver el plano de los discípulos. Muchas personas de distintas naciones. Algunos no tenían la profundidad que quizá usted puede tener ahora. Algunos simplemente eran ignorantes, neófitos, no conocían nada. Pero para eso Dios preparó a un Pedro capacitado. Le dio, ¿sabe? El lenguaje, el léxico. Se movía como Jesús. Porque hubo una mujer que se lo dijo. Una anciana en una cámara de esas que habían en antes. Le dijo: pero tú te pareces a él. Habla como él. Camina como él. Te mueves en el escenario como él. Predica como él. Como tú me dices a mí que tú no eres de ellos. Hay una evidencia de que algo está pasando en ti. Hay una evidencia de transformación. Hay una evidencia de que verdaderamente eres nueva criatura. No me trate de ocultar lo que verdaderamente está pasando en tu interior. No me trate de ocultar lo que verdaderamente está pasando contigo. Hay algo que está dimensionándose en ti. Dios está revolucionando tu espíritu para llevarte a las próximas dimensiones que Dios va a comenzar a catapultar. Que Dios va a comenzar a abrir puertas. De aquellas que están cerradas, Dios te la va a abrir. Y con la misma elocuencia, Pedro comienza y solamente termina diciendo: ¿usted quiere tener estos días de refrigerio? Porque el avivamiento trae una evidencia de refrigerio, ¿sabes? De gozo, de paz, de alegría.
No es alegría falsa que a veces usted tiene en su cara, sino una alegría de gozo por dentro interno, porque entiende de que Dios hizo una renovación, entiende de que Dios hizo un cambio dentro de ti, entiende que sacó el enojo, la ira, que sacó la evidencia de amargura que había en tu corazón y comenzó a poner una verdadera, radical felicidad en ti. Comenzó a cambiar las actitudes, las mañas, las costumbres, los credos raros, que no es lo que tú verdaderamente piensas, sino lo que Dios dice de ti. Comenzó a cambiar, ¿sabes? Los tabuses. Comenzó a direccionarte, ¿sabes? Y a darte la revelación diaria que tú necesitas. ¿Sabes? Nosotros no necesitamos lo que un hombre pueda decirnos. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder caminar, porque no del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los discípulos estaban claros en eso. ¿Alguien se goza? Lo que quiero dimensionarte con esto es que la evidencia de avivamiento trae una transformación, a veces comunitaria, pero Dios comienza a transformar lo que está en tu entorno. Porque como si no prepara lo que está en tu entorno, ¿cómo Dios va a traer los demás? Ya habían 120 preparados, esperando la respuesta de todas las naciones que estaban reunidas ahí. ¿Alguien me sigue? Cuando Pedro comienza a predicar y se convierte en 3,000 personas, ¿alguien me sigue? Si los 120 no están preparados, ¿saben? No pueden recibir esas 3,000 personas. Si los cimientos, ¿sabe? de los 120 no están fortalecidos, no pueden recibir, ¿sabe? El crecimiento espiritual y numérico. El crecimiento espiritual y numérico es una evidencia de que algo está pasando. Y quiero, está muy temprano para entrar en los puntos, pero tengo unos puntos ahí que quiero cerrar esta cicatriz en este mensaje. Déjame decirle algo, que he preparado estas suturas para así comenzar a solucionar quizá algunos coágulos o algunas cosas, raíces que puedo ver en el espíritu. Si estas palabras chocan con algo contigo, es que necesitas ser cambiado en algo. ¿Alguien me sigue? Necesito ser dimensionado. Quizá hay alguna patente que por años ha estado trabajando y quizá no ha visto cuál es, porque no entiende. Los procesos son para quitar patentes, ¿sabe? A veces los procesos también vienen siendo tratamiento espiritual. Tratamiento espiritual. El médico te da un tratamiento para arreglar un órgano en ti. ¿Alguien me sigue? Pero entonces los procesos son el tratamiento de Dios para ordenar algo que está en ti. Solamente bébete el proceso. ¿Alguien me sigue? Bébete el proceso, que es el tratamiento. Tú no le puedes decir que vaya a cierta vía. ¿Alguien me sigue en esta mañana? Quiero que usted vea algo, y es que el Espíritu Santo, hasta que no vio una unidad sincera, porque hay unidades falsas en la familia, ¿sabe? La familia más se unen cuando hay pleito con otra. No sé si usted se ha fijado en eso. Hay familias que se unen en eso nada más, pero están desunidas completamente. Pero Dios nos está llamando a estar unidos para lo espiritual. Necesitamos ver las manifestaciones de Dios a un punto visual que podamos analizar lo que Dios quiere hacer en ese día, en ese tiempo, en esa brecha que Dios está abriendo, en esa brecha, en ese game que Dios está abriendo. Dios está abriendo puertas nuevas. Y eso es lo que trae los avivamientos. ¿Sabe? Es algo, o una brecha en el mundo espiritual que se abre, una ventana que se abre para que entre días de refrigerio.
que los que traen los avivamientos, días de refrigerio. Pero esos días de refrigerio solamente comienzan a mostrarse, ¿sabe? De esta manera. Según el mismo libro, capítulo 3, verso 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea, los tiempos de refrigerio son tiempos de recreo, de guerras espirituales. Hay ciertas batallas que tú has estado peleando y tú dices, ¿cuándo es que se va a acabar esto? ¿Cuándo es que se va a acabar esta circunstancia? Por más que te meten en ayuno, hace guerra espiritual, te levanta a las 3 de la mañana, ¿sabes? Te potra en tu lugar favorito de oración, busca aceite, te unge hasta los ojos y nada pasa. ¿Alguien me sigue? Te echa aceite en todos los lados y toda esa batalla sigue ahí, porque el asunto es que esa batalla no te toca a ti pelearla, le toca a Él. Entonces tú tienes que traerlo a Él para que Él pelee por ti. Señor, te estoy invitando a mi guerra. Déjenme decirles que en la antigüedad muchos de los reyes, tanto del sur y del norte, buscaban la manera de unirse para ir a la guerra. Eso lo vemos en Josafat, en el capítulo 22. En el capítulo 22 del libro de Primera de Reyes. Dice que Josafat, ¿sabe? Acude al llamado que le hace Acab. Acab le dice, mira, yo necesito subir a Ramón de Galaad. Tú sabes que es una tierra de nosotros y necesitamos conquistarla. Necesitamos, y Josafat le dice, pero tú sabes, mi gente son tu gente. Mi gente son tu gente, mis caballos son tus caballos, somos uno. O sea, hay momentos que tú te puedes unir a pelear guerra, pero tienes que investigar cuál es el botín, el propósito. Y sobre todo, investigar que sea la voluntad de Dios para tú y esa guerra. Por eso David pregunta y dice, ¿qué le están dando al hombre que vence este gigante? ¿Qué es lo que están ofreciendo? Porque David entendía que no podía pelear una guerra en la cual no le iba a dar ningún tipo de beneficio espiritual. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, hay guerras que tú tienes que pelearlas sabiendo de que algo se va a manifestar en lo sobrenatural. Algo va a pasar, algo se va a dimensionar en ti, algo va a suceder, Dios va a derramar algo en ti. Y sabes que Dios derrama parte de la riqueza y las cosas materiales. Esa es la iniciativa que Dios estaba, ese era el caramelo. Esa era la carnada que Dios estaba usando para exaltar a David en el momento de la guerra. O sea, le presentaron los dulces y esos dulces le llamaron la atención. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Sabe? Porque había algo que se tenía que extender. Había algo que tenía que suceder por cuanto hay un aceite en ti. Hay una palabra profética. Hay algo de Dios en tu vida que tiene que ser manifestado. Y por eso tienes que verse de que en ti hay un avivamiento, que tú estás vivo, que mientras otros están corriendo, mientras otros están escondiéndose en cuevas, en ti está fluyendo un avivamiento. En ti no hay muerte, sino que está vivo. Hay veces que hay cosas que no entendemos en Dios. Pero eso no significa que lo podemos interpretar para poderlo entender. Simplemente tenemos que dejar que sucedan, que Dios fluya. ¿Sí? Porque cuando buscamos la manera de nosotros intervenir, lo dañamos. Tenemos que dejar que Dios fluya a su manera, a su forma. Eso es lo que Jesús siempre hablaba acerca de la voluntad del Padre. En todo el ministerio Jesús hablaba que Él vino a hacer la voluntad de Dios. Pero en el momento en el cual nosotros ponemos nuestra voluntad, estorpecemos el plan de Dios. Tenemos que saber muy bien que lo que estamos haciendo, hay cimientos sólidos con lo que estamos haciendo. Porque todos vamos a ser probados. Usted puede ser la superestrella, ¿sí?, del momento, pero todos vamos a ser dimensionados. Y hay algo que tenemos que pelear. Y para traer este pleito tenemos que contar con personas unánimes.
personas que verdaderamente no se acerquen a ti porque tú tienes un don o un talento, sino porque verdaderamente hay una pasión por Cristo en tu corazón. Primero, lo que tienes que buscar son los apasionados. Lo primero que tienes que buscar son los apasionados. Se lo repito. Tú no puedes juntarte con personas sin pasión, sin deseo, ¿sabes? De buscar las almas, o sin deseos de buscar el avivamiento o el crecimiento espiritual o la estabilidad espiritual. Hay momentos que tú te estás secando. ¿Cuándo son esos momentos? Esos momentos son los más peligrosos, porque tú no te das cuenta que tú te estás secando. Y entonces está demostrando que tú estás bien y que todo está bien. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel se puso a celebrar, a beber, a comer, se olvidó, ¿sabe? Se descuidó, y ahí vinieron los ataques. Y cuando se quiso recuperar era demasiado tarde, ya estaba cautivo. ¿Alguien me sigue? O sea, cuando tú comienzas a descuidarte de la vida espiritual, vienen, ¿sabe?, los traspasos, porque tú piensas que todo está bien. Se descuida la oración, el ayuno, se descuida la búsqueda, la lectura de la palabra. Ya pusiste la alarma y ya entre sueños la apaga, la de las 3 de la mañana. ¿Ah? La apaga, hace creer, baja un solo pie y deja uno encima. ¿Alguien me sigue? ¿Sí? Ya no está orando como antes, significa que algo está muriéndose. Y para tú acercarte a Dios, necesitas estar vivo. Dios necesita gente despierto. Dile, llegó tu alarma. O sea, este mensaje es diciéndote algo. Tú piensas quizás que hay algo que está en amor, pero no hay una evidencia de amor real. Quizás piensas que está en avivamiento, pero cuando tú ves los síntomas o la evidencia de lo que es estar en un avivamiento, comienzas a sentir de que verdaderamente estaba muerto. Pero no te preocupes, tenemos el don de milagros para resucitar. Ahí está el don de milagros para resucitar muertos. Lo que quiero en esta mañana es que usted pueda entender de que en qué condición estamos nosotros, o sea, para provocar algo en nuestra familia, para provocar algo en nuestra comunidad. No podemos ser egoístas. No podemos buscar nuestras propias cosas simplemente. ¿Sabe? Nuestro ministerio o nuestra salvación. Debemos de velar por los que nos siguen atrás. Porque cuando tú te vayas, ¿a quién tú le vas a dejar tu legado? Cuando tú salgas de este planeta Tierra, el apóstol sabía a quién no se le había entregado. Ya tenía un Timoteo. ¿Sí? Lo estaba preparando. Y le dijo, oye, sigue, persiste en lo que he aprendido, porque ya yo estoy para salir. Yo estoy para ser crucificado, le dice. En otras palabras, Pablo se está despidiendo, dejando su legado sobre el Timoteo, sobre el pastor Timoteo. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, debemos de saber de que hay una familia que necesita lo que tú posees ahora mismo. Hay algún familiar, alguna amistad de usted que necesita el depósito de Dios que usted tiene ahora. Podemos entender, ¿saben? De que para eso Dios levantó a Eliseo, porque sabía que el manto tenía que seguir fluyendo. Esto es hasta que vengan los 1000 años. Los 1000 años, o sea que el mundo no se va a acabar. El mundo va a seguir funcionando hasta los 1000 años. ¿Los 1000 años cuáles? Los 1000 años del reinado de Cristo. Entonces tenemos que seguir levantando. Por eso es que estamos viviendo este evangelio que usted quizás recibió en este país. Este evangelio así, medio dejado. Este evangelio frío. Porque los responsables que tenían el avivamiento no pensaron en las generaciones siguientes. No pensaron, solamente estaban pensando en ellos, en su ministerio, en su llamado, en que le abra Dios la puerta grande, de que Dios lo use en milagros y señales, los paralíticos, son muy buenos todas esas cosas. Y la generación siguiente
se estaba alimentando de eso. Para ser levantado le enseñaste tú, sabes, los pasos a mantenerse encendido en el fuego. Porque no todos los que van a estar apasionados. A veces Jesús sabía los que iban por los panes y los peces, o los que iban por los milagros, las señales, o por alguna riqueza material. Cuando Dios se la daba, inmediatamente se quedaban, pero se apartaban de lo espiritual. Y los avivamientos traen estabilidad espiritual. Pero cuando hay plataforma sólida, cuando hay convencimiento sólido, cuando tus convencimientos son realmente empoderados en Dios. Yo les quiero decir algo, de que los avivamientos producen en nosotros algo que se llama, ¿sabe? Vivificación. La vivificación solamente procede por el Espíritu, porque tú puedes estar vivo, pero la vivificación se compone de una fuente de vida. Yo puedo aparentar que estoy vivo, pero si no estoy en la fuente que vivifica, ¿sabe? Estoy muerto. Estoy muerto. Entonces todos nosotros tenemos que de una manera u otra acercarnos hacia esa manifestación de vida. Y quiero entrar ya con estos puntos. ¿Alguien me sigue? Sí, para ir cerrando este mensaje. Y les quiero decir que la evidencia de un avivamiento es la transformación espiritual profunda. La evidencia de un avivamiento es la transformación espiritual profunda. ¿Qué quiere decir eso? De que hay unos pasos de profundidad que usted debe de conseguir. O sea, que la oración de 5 minutos no es suficiente para traer un avivamiento. ¿Alguien me sigue? ¿Sabe? Simplemente eso es un mantenimiento para la salvación. Es un mantenimiento, pero no es fuerte ante la resistencia de una tentación. Porque cuando vengan las tentaciones, no van a poder soportar los 5 minutos tuyos. O sea, Jesús habló mayormente, en otras palabras, de que el mínimo de un método de oración vienen siendo 1 hora. Está la oración y está la intimidad. Usted puede hacer cualquier oración, pero Jesús estaba hablando ahí, la oración en intimidad de 1 hora en adelante. ¿Acaso no han orado ustedes ni siquiera 1 hora? Jesús les reclama a sus discípulos en el día donde él iba a ser entregado y ser traicionado a la vez por aquel que era su discípulo y su amigo. Discípulo y amigo. Tenía más nostalgia el Señor, porque no tanto era su discípulo, sino que también era su amigo. ¿Alguien me sigue? O sea, entonces el avivamiento trae consigo, ¿sabe? Una profundidad. O sea, tienes que entrar hondo hasta que no vea, ¿sabe? Las manifestaciones espirituales en ti. No deje de buscar, no deje de pedir, no deje de interceder, no deje de clamar a Dios por lo que verdaderamente necesita. Y cuando interceda, ese aplauso no le salió. Alaba. Cuando usted interceda, debe de interceder en empatía con la comunidad. Porque en el mundo espiritual hay códigos. Y sabe que muchas de las oraciones de muchos no son contestadas porque son oraciones egoístas. Y la palabra, sabe, egoísta significa que solamente están pensando en ello. Y eso es orgullo. ¿Sabe? Eso es ego. Cuando tú solamente piensas en ti. ¿Sabe? Ora. Es bueno orar por tu familia, pero oras por las demás familias. Es bueno hacer ayunos por ti, por tus familiares, pero también hazlos por los demás. Porque el reino cuenta, ¿sabe? Que de que lo que tú estás haciendo no se ve que hay un espíritu de egoísmo. No estás siendo egoísta,
¿sabes? Sino que está compartiendo tu oración. Por eso Daniel, cuando vino Gabriel a visitarlo, Daniel no oró simplemente no oró en singular, sino que oró plural. ¿Qué quiere decir eso? De que él se incluyó y incluyó a otros en las oraciones. Y por eso Gabriel descendió. Hay veces que no vemos respuesta de Dios inmediata, porque hay oraciones egoístas. Necesitamos entrar, Padre, hemos pecado. Está incluyendo ya a un grupo de personas. Hemos fallado. Te hemos hecho infieles. Daniel capítulo 9. Te hemos hecho infieles. Hemos conocido de que no hemos apartado, no hemos descarriado. Pero cuando Daniel se descarrió, mientras todos se apartaron, él seguía orando. Mientras todos no oraban, Daniel seguía clamando. ¿Alguien me sigue? Pero él no estaba orando simplemente, sino que porque lo que le pasa a tu comunidad te afecta a ti. Si se queman algunas 5 casas, recuérdese que la suya es la próxima. O sea, que el fuego, si sigue caminando, te afecta, aunque aquellos son más afectados todavía. Entonces tenemos que orar, ¿sabes? Pluralmente, cuando necesitamos que Dios haga algo en nuestra comunidad, en nuestra ciudad y en nuestras propias personas. ¿Sí? O sea, eso es evidencia de avivamiento, de que no hay egoísmo en ti, de que tú no estás pensando simplemente en tus cosas. Aún los dones, cuando tú los recibes, no son tuyos, son para la edificación de la iglesia. No sé si usted lo entendió. Pablo no encentró tu don, ¿sabes? Como un don, como una forma egoísta en ti, sino que dijo, los dones que tú recibiste, no creas que son tuyos, son para la edificación de la iglesia. El ministerio que tú recibiste no es tuyo, es para la edificación de la iglesia. Lo que tú recibes para que entiendas de que debe de ser plural, para que entonces las tinieblas no estén detrás de ti. ¿Sabes? Ellas siempre caminan vigilándote, pero no pueden acusarte, porque todo tú lo estás haciendo y le estás dando al prójimo como tú también los recibes. Entonces la evidencia, ¿sabe? En tus oraciones deben de ser plurales. Escriba eso y téngalos pendientes. ¿Sabe? El segundo punto es, la segunda sotura de este mensaje es de renovación. Dice, la renovación de la pasión por Dios. O sea, la evidencia de un avivamiento trae una renovación de pasión por Dios. Si eso no está pasando, hay que buscarlo. Le decía que para acercarse a Dios hay que estar vivo, porque Dios es un Dios de vivo, no de gente muerta. ¿Alguien me sigue? Amén. Y ya le voy a dar esto rapidito, porque yo entiendo de qué. ¿Sí? La renovación de la pasión de Dios es una evidencia de avivamiento en ti. La otra es la intercesión en la oración y la adoración es una evidencia de avivamiento en ti. La manifestación del Espíritu Santo constante. ¿Cuántas veces se manifiesta el Espíritu Santo en presencia? Que tú sabes que Él es cada vez que tú oras. Tú no debes de dejar de orar hasta que tú no sientas presencia. Hay personas que se paran de orar simplemente. Provoca presencia, provoca visitación de Dios. Que tú sientas a Dios en medio de tu adoración, intercesión o oración. ¿Alguien me sigue? Amén. Punto número 4. La manifestación, perdón, sí. El 5 es. Leslie está en eso. La restauración de relaciones y comunión. Según el libro de Gálatas 6:2. Habla y nos demuestra que sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Según Gálatas nos está recordando de que la relación de la restauración, sea familiar o de amistades, debe ser de que haya un soporte. Diga conmigo, tiene que soportarme. O sea, todas las relaciones tienen que haber un soporte.
El soporte viene siendo el amortiguador llamado amor, porque el amor cubre multitudes de pecados o de falta, ¿sí? O de inquietudes. O sea que tú tienes que amarme en cuanto a eso. Punto número 6, crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios o en la aplicación. También en la aplicación. ¿Cuál es la parte de la aplicación? Bueno, la aplicación personal. Que la palabra de Dios debe ser aplicada en mi vida. De la gente tiene que ver la palabra de Dios aplicada en mi vida. Porque es el fruto. El fruto que Dios quiere ver en ti es el fruto de Dios en ti. No es el fruto tuyo. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es el fruto de Dios? La evidencia de su palabra andando en ti. O sea que tú debes de ser la palabra de Dios andante. Que cuando la gente te vea, vean manifestada la palabra de Dios en tus acciones, actitudes y comportamiento. De que haya esa palabra viva para edificar, que es una evidencia del Espíritu de Dios en ti. Creemos de que esta evidencia de que tú estás en avivamiento no puedes garantizar de que puede ser por un tiempo prolongado o puede ser por un tiempo inmediato. O sea, ese crecimiento al conocimiento de la palabra de Dios. Déjeme decirle que hay muchas personas que porque que no entienden lo que está escrito ahí, pero hay muchas versiones que usted puede entenderla en su lenguaje actual. Pero por eso no deje de leer la Biblia, porque quizá usted no entiende el idioma, el lenguaje o lo que está escrito ahí. Y le dejo con el punto número 7. Tenía 15 puntos, pero aunque la partida que tú tienes en la cabeza te merece las suturas de 15, pero lo voy a reducir en 7. Dice: el arrepentimiento genuino y los cambios en el corazón. El arrepentimiento genuino, según Hechos, el verso que leí, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios o del Señor tiempo de refrigerio. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Venga, evangelista. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Hay veces que tú debes de llamar a las personas que te ofendieron y pedir perdón. Eso es lo que enseña la Escritura. Porque por más que profesemos que hay un avivamiento, hay algo que hay una patente. Esa patente está dañando algunos órganos físico y almático. Entonces necesitamos entrar en este arrepentimiento. Todos nosotros tenemos que caminar delante de Dios, mostrando el pudor, la modestia y la santidad. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que despojarnos. Hay veces que hay cierto espíritu. Usted sabe que las personas adoptan el espíritu de otra gente. Jesús tenía unos discípulos llamados Juan y el otro Santiago, que eran primos de él. Y Jesús tenía una vestimenta que la gente de la aldea, que esa aldea era de Samaria, y ellos veían de que Jesús tenían como vestimentas que iban a Jerusalén, y por eso no les permitieron entrar a la aldea a pasar las noches allí. Y ellos entonces le dijeron a Jesús: ¿tú quieres que oremos para que el fuego descienda y mate a toda esta gente que están aquí? Y Jesús le dice: ¿de qué espíritu sois vosotros? El Hijo del Hombre no ha venido, ¿sabe?, a hacer de que las almas se pierdan, sino a salvarlas. Y hay veces que hay actitudes de dotación de espíritu que quizá usted tenga ciertos comportamientos y no sepa que están en usted. Porque necesitamos, ¿sabe?, entender cuál es el espíritu que nosotros tenemos.
Por eso es que todos los avivamientos hay una evidencia, ¿sabes? Primeramente de compasión y amor por las almas. ¿Sabes? Para entender el compromiso o tener el entendimiento hacia lo que tú quieres ofrecer. Todos los avivamientos ofrecen algo, traen algo. ¿Qué tú estás ofreciendo? ¿Qué tú estás ofreciendo a tu comunidad, a tu gente, a tu propia familia? ¿Sabes? A mí por poco me sacan del chat familiar. Porque todos los días yo les mando una reflexión. Yo le estoy ofreciendo lo que verdaderamente yo convivo. Y ese chat familiar solamente me ponen amén, pero yo sé ese amén cómo es. Sí, amén. Usted debe de entender. Ese amén es que ya no me soportan, pero por el amor que tienen hacia mí, tienen que soportarme. Por eso debe de haber soporte. Amén. Debe de soportarse uno a los otros. Eso es evidencia de que hay avivamiento. Póngase sobre sus pies en esta hora.